Eskerrik asko, presidenta Andrea, eguerdi on guztioi, señor Lehendakari, señoras y señores consejeros, señorías. Como ustedes saben, hace ya un tiempo, hace ya unas semanas, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley en el registro de esta Cámara ante unos hechos que nos parecían profundamente despreciables y rechazables, que consistían en lo siguiente, de manera resumida, y es que en el último año en pueblos y ciudades de Euskadi se han celebrado más de 70 homenajes y recibimientos a presos de ETA una vez que salen de la cárcel cumpliendo su condena. Solo en el año 2018 llevamos ya 4 homenajes celebrados y 4 recibimientos celebrados a miembros de ETA. Este hecho, este acontecimiento, no podía permitir pasar desapercibido. Son homenajes y recibimientos con la escenografía de siempre. Pasillos en las partes viejas de nuestros pueblos y ciudades, pasillos con icurriñas, con la bandera de todos, homenajeando y recibiendo a asesinos. Recibimientos en salones de plenos municipales, en los que se cede el sillón de alcalde a quien ha salido de la cárcel. Recibimientos en las plazas de los pueblos con menores de edad, con niños, con quienes todos ustedes saben, igual que lo sabemos nosotros, que compartirán y que serán los protagonistas del Euskadi del futuro. En definitiva, la ocupación del espacio público para homenajear, para ensalzar y para aplaudir a quien ha hecho tanto daño a la sociedad vasca, a quien ha segado vidas y a quien ha proyectado también una imagen de Euskadi profundamente negativa, rechazable y despreciable. En ese sentido, queremos también reconocer y recordar la labor del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, de Covite, en el trabajo ingente y fundamental que está haciendo para visibilizar y para que no pasen desapercibido y no caigan en el olvido estos hechos. A lo largo de la macabra historia de ETA, a lo largo de tantos años y tantas décadas de sufrimiento y de dolor, de tantas víctimas, de tanta sangre, de tanto enfrentamiento, en definitiva, de tantos girones causados a la sociedad vasca. La sociedad vasca, al conjunto, no creo que nadie pueda negar que tuvo una posición mayoritaria contraria a ETA. A veces los políticos, a veces los parlamentos, a veces las instituciones no estuvieron a la altura, probablemente, de ese rechazo mayoritario. Y en demasiadas ocasiones no estuvimos a la altura uniéndonos, todos con la misma contundencia, todos con la misma firmeza, contra el terrorismo. Pero lo que es una realidad indiscutible e indebatible es que la inmensa mayoría de la sociedad vasca siempre estuvo en contra del terrorismo, siempre estuvo en contra de ETA. En paralelo, la banda terrorista hacía caso omiso. ETA siempre ha hecho caso omiso a esa sociedad a la que pretendidamente pretendía salvar. Porque conviene recordar estas cosas. ETA no solo mataba en nombre de un proyecto político, no solo mataba y asesinaba en nombre de una hipotética independencia, sino que lo hacía en nombre de todos los vascos. ETA, cada vez que apretaba el gatillo, cada vez que ponía una bomba, cada vez que secuestraba a alguien, cada vez que en la calle se amedrentaba, se perseguía a alguien, se hacía en nombre de Euskadi, se hacía en nombre de los ciudadanos y ciudadanas de este país. ETA nunca hizo caso a la voluntad mayoritaria de Euskadi. Por lo tanto, ETA hizo daño a las víctimas del terrorismo y hoy merecen, una vez más, y este pleno ha sido reflejo de ello, nuestro reconocimiento y nuestra memoria. Por cierto, extensiva hoy, permítanme también, a Jorge Díaz Elorza, miembro de la Ertzaintza, asesinado también junto a Fernando Buesa. Y hoy, una vez que hemos sido capaces de superar la etapa más negra de la historia de Euskadi, una vez que hemos sido capaces de derrotar a la ETA de las pistolas, quienes hicieron caso omiso a la voluntad mayoritaria de los vascos, quienes nos hicieron tanto daño, una vez que van cumpliendo sus penas, salen a la calle y pretenden el aplauso en la plaza pública. Pretenden el reconocimiento, pretenden el homenaje, después de tanto daño
y de tanto sufrimiento causado pretenden ser aplaudidos y reconocidos, y que además los demás, que además el resto, miremos para otro lado y aceptemos un velo de silencio y un velo, por lo tanto, de complicidad ante esto que es profundamente inaceptable. Es probable que esta escenografía, que no es nueva, que la hemos ido viendo a lo largo de los últimos años, esta escenografía, macabra escenografía de recibimiento y de homenaje, es probable que responda a algo más que una macabra inmoralidad, que lo es. Es profundamente inmoral recibir a alguien como héroe cuando solo merece el desprecio y la vergüenza. Probablemente responda también a una necesidad de ese mundo ante una realidad que les ha superado. Y es que después de tantos años asesinando, después de tantos años militando en una organización terrorista, después probablemente también de tantos años en la cárcel, salen a la calle y se encuentran con una Euskadi que no esperaban, con una Euskadi que les desconcierta. Y previo al silencio del día después, de la vuelta de la cárcel, quienes les han apoyado, quienes les han jaleado, pretenden compensar esa vida tirada por la borda, con aplauso y con homenaje. Pero lo relevante aquí no es el porqué, que es relevante. Lo relevante aquí no es si lo hacen convencidos o por una estrategia determinada. Lo importante es qué hacemos los demás ante esto. Lo importante es qué hacemos quienes tenemos que ser representantes de una voluntad mayoritaria de los vascos contra ETA entonces, hoy también contra el homenaje y aplauso a quien ha hecho tanto daño, ante estos acontecimientos y ante esta escenificación y loas al terror, en definitiva. Por eso, nosotros estamos convencidos que no podemos mirar para otro lado, y por eso presentamos esta proposición no de ley. Y no podemos hacerlo primero por la memoria de las víctimas del terrorismo, por la memoria de Joseba Pagaza, el último homenaje en Andoain, pocos días después del recuerdo a su figura, del recuerdo de su asesinato. El domingo pasado se celebró un homenaje a quienes fueron los chivatos, los colaboradores necesarios, los que provocaron aquellas cartas que Joseba Pagazaurtundúa tuvo que escribir antes de ser asesinado, en las que alertaba y en las que reconocía que se sentía acosado y perseguido. No lo podemos hacer por la memoria de las víctimas del terrorismo, por supuesto, pero no lo podemos hacer por la dignidad de esta tierra. No lo podemos hacer por la dignidad de quienes estamos aquí sentados. No lo podemos hacer por la dignidad de tantos y centenares, tantos miles, tantos decenas de miles de ciudadanos vascos que fueron capaces de superar el miedo y enfrentarse a ETA, diciendo en la calle, basta ya, o ETA, déjanos vivir en paz. Nosotros creemos profundamente en el Estado democrático y de derecho, como la inmensa mayoría de los que estamos aquí sentados. Y asistimos con serenidad al hecho de que el paso de los años vaya provocando el cumplimiento de las penas que provoque y que permita que quien hizo tanto daño, después de haber pasado por un tiempo en la cárcel, salga a la calle. Insisto, asistimos con serenidad ante este hecho. Lo que nadie nos puede pedir, lo que nadie nos puede exigir, es que asistamos callados ante el aplauso de quien tanto daño hizo y quien cumplió pena privativa de libertad, quien pasó por la cárcel por haber asesinado y por haber hecho tanto daño. Esto es casi una exigencia prepolítica o predemocrática. Esto es algo que nos define como sociedad desde nuestro punto de vista. Cómo reaccionemos ante esto, igual que cómo reaccionemos ante el terrorismo en su día, ante los asesinatos en su día, también nos define cómo reaccionamos ahora ante la ocupación del espacio público, de la plaza pública, por parte de quienes quieren aplaudir, insisto, delante de menores y delante de niños a quien tanto daño hizo. O porque se chivó, o porque señaló al que tenía que ser asesinado, o porque apretó el gatillo después de que alguien le ayudara señalando a quien tenía que ser asesinado, como es en el caso de Joseba Pagaza. Y este es el núcleo de lo que hoy queremos compartir con ustedes y de lo que estamos absolutamente convencidos, que es lo relevante para ser capaces de construir una memoria que en cierta manera nos inmunice frente al futuro, en el futuro, de que algo más nos vuelva a pasar.
El domingo pasado en Andoain había, como les decía antes, niños y niñas. El domingo pasado en Andoain había adolescentes, chicos y chicas que no han vivido el terrorismo. Chicos y chicas que vieron en un entorno de centenares de personas que hay que homenajear y que hay que aplaudir a quien ha cometido semejantes atrocidades. Chicos y chicas que van a protagonizar la Euskadi del futuro, que la van a protagonizar con nuestros hijos. Chicos y chicas a las que esos aplausos y ese recibimiento inoculan también una idea equivocada de lo que es la convivencia en democracia. Porque inoculan y porque traspasan el odio. Y no tienen derecho a contagiar el odio a la generación futura. No tienen derecho a hacer daño también a la siguiente generación del daño que nos hicieron a nosotros. No hay derecho a que quienes que hoy son niños y quienes son adolescentes crezcan creyendo que hay alguna justificación posible, que hay algún argumento defendible para quitarle la vida a nadie por defender una posición política. No hay derecho a que le hagan eso a la generación que viene. Y estoy pensando especialmente en ustedes, que son quienes más responsabilidad tienen en esto, quienes más responsabilidad tienen en no inocular ese odio a quienes vienen detrás, a la generación futura. Los demás lo hemos tenido claro siempre, y es que no hay grises. Matar está mal. Asesinar no tiene ninguna justificación. Y quien ha asesinado y ha cumplido su pena puede ser recibido, faltaría más, por sus familiares, por sus seres queridos, en el ámbito privado de su domicilio, de su casa. Porque la pregunta que cabe hacerse también es, ¿por qué no se homenajea a quien rompió la disciplina de ETA y decidió separarse de la organización? ¿Por qué no se ha homenajeado nunca a ningún arrepentido? ¿Por qué no hemos visto nunca en ninguna plaza de Euskadi un recibimiento a alguien que después de su trayectoria criminal se puso en crisis y fue capaz de darle la vuelta a su trayectoria y rectificar y abandonar la disciplina de la banda? Algunos porque fueron asesinados, como el caso de Yoyes. Y desde aquí un abrazo especial a Kaitz. Otros no corrieron la misma suerte de Yoyes, pero fueron repudiados. Y otros, la inmensa mayoría de los que han renegado y de los que han rectificado, porque no quieren ese homenaje. Porque son conscientes del daño añadido que infligen. Pero hay que tener un mínimo de poso y de dignidad. Algo te tiene que quedar en las entrañas del ser humano para actuar así. Cuando después de haber asesinado y haber pasado por la cárcel, aceptas que te aplaudan en tu casa y que te aplaudan a pocos metros donde hubo gente asesinada, desde luego son muy responsables quienes te aplauden y quienes te jalean. Pero quien sale de la cárcel así también es profundamente responsable. Y esto creo que también conviene tenerlo presente. Por eso, nosotros quiero decirles también, para terminar, que valoramos positivamente, nos reconforta también la rectificación del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, la rectificación que lleva a incluir en su enmienda el rechazo expreso a este tipo de homenajes, rectificación que no existía y rectificación que se ha incluido, que coincide con la rectificación exigida también y defendida por Podemos y por el Partido Popular en la proposición no de ley de origen. Y por eso nosotros, pidiendo previamente el voto por puntos de su enmienda de transacción, les anuncio que votaremos a favor, por supuesto, del punto primero, del rechazo, y nos abstendremos en el resto. Hoy era un día para haber sido escuetos, claros y directos, para no habernos perdido en vericuetos extraños, Hoy era el día para haber rechazado esto y habernos quedado ahí, haber abundado en lo que compartimos y en lo que reconforta desde nuestro punto de vista a la sociedad vasca y a la dignidad de la política también en Euskadi. Nos quedamos con que este Parlamento hoy va a rechazar
de una manera abrumadoramente mayoritaria que en las calles de Euskadi, que en nuestros pueblos y ciudades, se reciba como héroes a quien solo merecen vergüenza y, en cualquier caso, silencio por parte de sus convecinos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Sémper jauna.